para mi punto de vista, yo creo que ese es el trabajo que cualquier persona le gustaría tener. El trabajo de los sueños, ¿no? El trabajo de los sueños, porque también viajas, a corporativo estaba en Suiza, o sea, tienes muchas cosas que dices, esto es el trabajo que aquí me voy a retirar casi casi. Pero llega el momento en donde mi esposa me dice, ¿sabes qué? Tenemos que regresarnos a Canadá porque Canadá es la casa, es nuestro, lo que le llamamos casa. La gente perezosa no sabe cómo empezar, los débiles no saben cómo terminar y los exitosos no saben cómo detenerse. La gente quiere éxito pero no quiere trabajar el fin de semana, quiere oportunidades pero no se atreven a hablar con desconocidos, presumen tener ambición pero se levantan tarde todos los días. Al final no somos lo que soñamos ser, somos lo que somos. Somos el resultado de nuestras acciones, no de nuestras aspiraciones. Alex Hormuzzi. Bienvenido al podcast, Iván. Muchas gracias, Eric, gracias por la invitación. ¿Cómo andas, güey? Muy buena la introducción. Oye, ya teníamos rato planeando este podcast. Así es. Por fin te animaste a venir. No, más bien que me invitaste. Muchas gracias por la invitación, Eric. No, pues primero que nada, muchas gracias por venir nuevamente. A la orden. Creo que vamos a platicar bastante chido. Tienes una historia bastante profunda. Mucha gente no la conoce. Sí. Yo conozco un poco por todos estos años que tenemos de conocernos y creo que se me hace una historia de mucha inspiración. Gracias. Para la gente que nos va a ver. Y pues quisiera comenzar con eso, ¿no? Con tu vida en México. Okay. Antes de venir a Canadá, antes de que platiquemos de todo esto, te quería preguntar, cuando estabas en México, ¿cuál era tu visión? ¿Tenías pensado llegar a donde estás ahorita o cómo pensabas en ese momento, el Iván joven de esos tiempos? Pues mira, si remontamos tiempo atrás como juegos de niños, por así decirlo, no sé, a lo mejor hay gente que está ahorita cerca a mí, que me dice que cuando yo era niño, ahí jugábamos, me decían que yo siempre quería jugar de jefe o que quería ser el que mandaba. Yo no lo recuerdo, ¿no? Pero me imagino que son cosas que vas sembrando a través de tu comportamiento. Uh-huh. En parte de la escuela, siempre fui un tipo jefe de grupo, cosas así, pero más como tipo preparatoria. Pero yo creo que nunca dimensioné el qué podía hacer o qué iba a hacer o qué iba a pasar. Es más, nunca había pensado que me iba a ir a vivir a Canadá. Entonces, no te puedo explicar mucho de qué era lo que yo quería hacer cuando era niño, que quería hacer de grande. Pero, pues no sé, hay gente que dice que mi personalidad era de siempre ir hacia adelante. Claro, claro. Por ejemplo, en el deporte siempre fui bien aferrado, siempre quería ganar, no me gustaba perder para nada, siempre fui muy competitivo en muchas cosas. Entonces, pero en cuestión de una visión de vida, pues era muy joven, la verdad no tenía yo, no sabía qué era, a dónde iba a llegar. Claro, y conforme fuiste creciendo, obviamente, vamos, estamos hablando ahorita de una niñez, pero conforme fuiste creciendo en las etapas posteriores, ya pasando la preparatoria, ya entrando a trabajar, ¿no? Ya viendo el mundo, la realidad del mundo, ¿cómo fue que comenzaste ese camino? ¿Cómo eras en ese momento? Mi pregunta va más que nada para saber qué mentalidad tenías en ese momento y qué mentalidad fuiste cambiando al pasar de los años. Claro. Pues mira, la vida real yo la conocí desde muy chico. Alguna vez te platiqué, yo vengo de una familia de papás divorciados, uh-huh, donde pues nos tocó experimentar cosas que un niño de 6, 7 años no tendría que vivir. Y eso te hace realmente abrir los ojos y ver realidades que a lo mejor no van de acuerdo a tu edad, uh-huh, pero que eso es lo que te va forjando como persona conforme vas creciendo, ¿no? Si lo ponemos ya un poco más en el ámbito laboral, pues desde niño trabajé. O sea, te puedo decir que desde los 7, 8 años, con uno de mis primos, nos salíamos a los mercados, el mercado que estaba cerca de nuestra casa, a ayudarle a las señoras a cargar bolsas de basura, en las tardes a sacar bolsas de basura, perdón, en el mercado eran las bolsas de mandado y en las tardes eran las bolsas de basura de las casas. Uh-huh. Y pues te daban en ese tiempo las monedas de 1,000 pesos o así te daban, ¿no? La propina, ¿no? La propina, exactamente. Entonces ya conforme voy creciendo, pues hice eso, sacar basura, cargar bolsas de mandado, en talleres de serigrafía.
con los talleres de la familia de mis tíos que trabajaban la hojalatería, la pintura, me tocó trabajar un poquito de todo. Y ya donde empiezo como que a formalizar un poco a la forma de trabajo es cuando ando por los 16, 18 años, que vivo en la casa de uno de mis tíos. Ellos tienen un negocio de seguridad industrial. Ujú. Entonces, esos tíos, ese tío que es al que veo como mi papá, Ujú. él me empieza a forjar como la estructura del trabajo, la disciplina, la cultura, el amor hacia lo que haces, el respeto a lo que haces. Y de ahí como que empiezo a agarrar un poquito, pero son mis tiempos de juventud. Claro, Desafortunadamente a mi tía y a mi tío les tocaron mis tiempos difíciles de joven, claro. pero aún así pues siempre estaba esa estructura de el trabajo. ¿Por qué? Porque teníamos que trabajar, él tenía su negocio, igual mis primos que yo vivía en su casa, pues ellos también trabajaban, también a ellos se les inculcaba el tema de la cultura O sea, laboral. podría decirse que tu tío fue el quien te inspiró, el que te formó con los valores de la disciplina y de lo laboral del trabajo. Pues hay dos personas clave, que tú no lo ves hasta que creces. Ujú. Uno de ellos es mi tío y otro de ellos es mi padrastro, el esposo de mi mamá. Ujú. En esos tiempos de la juventud, pues como yo crecí con mi papá y crecí solo, o sea, realmente que nadie te va diciendo nada, o sea, tú vas como que aprendiendo mucho de las cosas por ti mismo. El esposo de mi mamá se llama Miguel, mando un fuerte abrazo. Él también siempre estaba de Iván, un oficio, Iván aprende esto, Iván aprende el otro, Iván la disciplina, Iván la cultura laboral. Y eso de entre él y mi tío, a mi tío Jorge, siempre fue eso de pues la disciplina, la cultura, la puntualidad, tu imagen, lo que hablas, lo que dices, siempre va a repercutir en el resultado de tus cosas. Ya después, termino pues ese ciclo de trabajo con ellos y de ahí empiezo a trabajar en un corporativo en México, de ropa y afortunadamente crecí muy rápido. Entonces, todos los pequeños trabajos que iba teniendo siempre iba creciendo Ujú. de alguna u otra forma. Claro. Me ganaba la confianza de la gente o veían actitudes a lo mejor en mí que me hacían ir creciendo. Y después empiezo a trabajar en este corporativo donde la cultura laboral pues ya es a base de un reloj. O sea, ya es un corporativo, ya está todo marcado, ya tienes parámetros de venta y empiezo a crecer también rápido para mi edad y rápido para el proceso que se estaba empezando. Entonces llegó un momento en el que en esa tienda, en esa tienda me transfieren a otra ciudad que es Querétaro, Ujú. que hemos tenido muchas pláticas al Sí, sí. respecto, y ahí es donde como que ya empieza más o sea, no es que empezara en ese tiempo la cultura laboral, sino que en ese tiempo ya estaba yo despegando ¿cómo te podría explicar? Como la iniciativa de quiero más, Claro. quiero llegar a algo más allá de. Porque pues, como te comento, vengo de una cultura, de una familia de escasos recursos Ajá. por parte de donde crecí. Ujú. Eh, la familia de mi mamá es más, están un poquito más acomodados y ahí no había tanto esa precariedad económica. Entonces ya empiezo a ver como que hay algo más allá de lo que en donde crecí. Claro. Entonces empiezas a ver que hay algo más y como que te empiezas a impulsar tú mismo de que yo también quiero. ¿Por qué a otros sí? Porque a mí no. Te Claro. empiezas a preguntar tú mismo todo ese Claro. tipo de cosas. ¿Por qué otras personas tienen más de lo que yo podría tener? Sí, claro. Pero pues no lo entiendes hasta que vas creciendo y ya cuando tienes esa madurez como persona, pues es cuando analizas del por qué no te tocaban ese tipo de cosas a ti. Claro, totalmente. De hecho, o sea, a lo que te referías posiblemente sea que despertó tu curiosidad por el éxito, podría decirse, o sea, como que te diste cuenta que hay cosas más allá de simplemente trabajar en un corporativo o que se te despertó la curiosidad de, no sé, veías gente con más dinero, veías gente con lujos o ese tipo de situaciones o... Pues posiblemente porque en ese tiempo ah, estás de cierta forma desorientado porque no tienes esos mentores todo el tiempo contigo. Ah,
como te comento, de las dos personas que me iban guiando más o menos de cómo ir avanzando, pero a final de cuentas, pues también tus amistades influyen en qué piensas, en cómo actúas, ¿no? Entonces, en el lugar donde me tocaba, donde crecí, pues era muy fácil irte por el lado de las drogas, de las pandillas, de la fiesta, De la mala pues sí, vida. de la mala vida, ¿no? Pero mucho de lo que me tocó de niño, pues sí, de las cosas del divorcio de mis padres, eso es lo que me hace un poco más fuerte en ese aspecto. Claro. Entonces, si no me metí en drogas, si no me metí en malos pasos, fue más que nada por el miedo que había de que no, si lo hago me va a tocar una friega por parte de mi papá. Claro. Entonces decía, no, pues sabes que mejor no. De alguna forma, pues eso te puede decir que fue lo que influyó de manera positiva una infancia difícil, Difícil. pero te hace pensar ya cuando tienes una edad más avanzada y cuando ya tengo hijos, ya dices, no, pues sí es No estuvo tan de bien, ¿no? alguna forma no estuvo bien, pero pues de algo me ayudó. Pero me sirvió, ¿no? Me Al sirvió final de de alguna cuentas. forma. Sí, claro. Por ejemplo, hay una frase de Buda que dice, el hombre que se conquista a sí mismo es más grande que quien conquista 1000 ciudades. Ujú. Y precisamente es un ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? Te fuiste forjando tú solo con alguna u otra mentoría, pero fuiste creciendo poco a poco hasta llegar al corporativo, ¿no? Del que yo tengo entendido que pues tuviste un puesto, Ujú. vamos, importante dentro del Sí. corporativo. Y mi pregunta es, ¿en dónde nace ya la curiosidad por más? Porque fuiste pensando en más y más, por eso te mudaste de ciudad. Te has mudado de ciudades desde hace mucho tiempo Sí. hasta llegar pues aquí y estuviste en Dubái y estuviste en México, Canadá, Dubái. Tengo entendido que son los tres lugares Sí. donde has trabajado. Sí, sí. ¿En qué momento nace esa curiosidad nuevamente por viajar, por salir de México? Yo no diría que es tanto curiosidad, sino yo creo que necesidad. Ujú, Porque llegó en el momento en el que yo dejo de trabajar en el corporativo ujú, y según yo me iba a aventar un año sabático según para viajar. ujú. Y pues obviamente el dinero que viene de mi finiquito, supuestamente yo para viajar o supuestamente para invertir, pues me lo empezó a gastar en la fiesta. Claro. Y ahí es donde llega un momento donde supuestamente mi año sabático se convierte en 6 meses, ya sin ahorros, ya sin Te lo nada, gastaste ya nada todo. más tenía muy poco dinero. Y de repente platicando con un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas con tal persona a Canadá? Y yo no, pues, ¿y dónde está esta persona? Ujú. Y me dice, no, pues que sabes que él está allá desde hace varios años, contáctalo. Y esa persona pues era compañero mío en la preparatoria. Ujú. Yo dije, no, pues sí. Entonces ahí es cuando empieza esta aventura de Canadá a través de un correo donde él me abre las puertas y me dice, ¿sabes qué? Adelante. Obviamente que me acuerdo de ti, obviamente que mi familia se acuerda de ti y pues tiene las puertas abiertas. Entonces no fue tanto curiosidad, sino fue la instinto de supervivencia, casi casi decir, ¿sabes qué? En México ya no estás haciendo nada, no que no estuviera haciendo nada bien, pero que ya no había oportunidades tan amplias como para mí, como para decir, ¿sabes qué? Me quedo aquí. Era salir a buscar algo fuera del mismo ambiente, de De la tu zona zona de de confort, comodidad. ¿no? O Exactamente. sea, básicamente. Oye, y por ejemplo, hace rato estabas platicando mucho de disciplina y de responsabilidad. Yo que te conozco, sé que la disciplina es algo que lo tienes muy, muy arraigado. Sí. ¿Qué significa realmente ser disciplinado más allá de todo esto de levántate temprano, de ve al gimnasio, de, ya sabes, todas estas rutinas de los gurús, Del que, día a bueno, día, del sí. día a día, ¿no? Que vendrían siendo más hábitos, Sí. pero ¿cómo ves tú la disciplina o cómo la manejas tú a tu día a día? Pues mira, aparte de lo que tú dices de la puntualidad y de lo que pasa al día a día que tú controlas, yo lo veo más como esos son de los regalos que tú ya tienes dados por nacimiento. Yo creo pensar y quiero pensar que toda la gente tiene disciplina, solamente que no la han descubierto cómo controlarla. Ujú. Y para mí en el momento en el que tú puedes controlar esa disciplina a base de hechos, porque no te puedo decir, sabes que la disciplina es esto. Te podría agarrar un diccionario y decirte, pues este es el significado de la La disciplina, definición. ¿no? Ujú. Pero para mí es solamente la base de hechos y de sucesos que tú generas día a día que hacen que las cosas tengan un resultado positivo.
que funcionen. Exactamente, porque te puedes levantar con una mentalidad negativa, con un dolor en la espalda, con malos pensamientos, con flojera, te levantaste tarde y pues desde ahí tu día ya empezó mal. Claro. Entonces, para mí en el momento desde que te levantas y que haces tu cama y que te lavas los dientes y que te peinas y que te bañas, ya estás haciendo cosas positivas. Entonces, todo eso va generando energía positiva durante el día. Entonces, ya cuando llega la noche, que es algo de lo que ahorita trato de alimentar a mis niños, es de que la cama, por así decirlo, Uh-huh. tú no sales de tu cuarto si la cama no está hecha. Y le explicaba el por qué es un objetivo alcanzado. Aunque sea algo mínimo, el que hagas tu cama es un objetivo alcanzado. Porque Sí, bueno. tienes un mal día, lo vi en algún video en YouTube de unos militares americanos, terminas tu día, te fue mal, pero al menos cuando llegas a tu casa, llegas a una cama tendida. Sí. Y eso te hace pensar tuve un mal día, pero al menos tuve algo bueno, que fue al menos hacer mi cama. O sea, te adelantaste al descanso, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que la disciplina es más el control de tus hechos de una forma positiva durante el día. Sí, Es como lo podría decir. Mucha gente dice que la disciplina se come a la motivación. Sí. Porque hay veces que estás bien motivado, que quieres hacer un montón de cosas, pero si no actúas, ahora sí que si no activas la tercera ley de Newton, que es toda acción tiene una reacción. Sí. O sea, si no tienes disciplina, la motivación queda en segundo plano, ¿no? Sí, no, claro. La motivación, yo creo que es algo completamente aparte, como dices, porque al final de cuentas, si eres una persona disciplinada, como dices, si no tienes esa chispa de decir, voy a accionar, como dices, no va a haber una reacción. No sirve de nada, No. porque, por ejemplo, hay mucha gente que escucha, por ejemplo, este tipo de podcast, ¿no? Que escucha este tipo de podcast, que lee mucho, que escucha audiolibros y tal, y se motiva al instante, ¿no? La gente dice, no mames, qué chingón, puedo llegar a hacer eso, ¿no? Claro. Y el problema es que ahí se queda. Sí. No se queda, no hacen nada, no toman acción, no dicen, bueno, ahora sí voy a hacer algo, ¿no? Sí. O sea, y dicen que tienes 3, 4 segundos para actuar después de que se te ocurre una idea, porque si no lo actúas, Sí. pues se queda en eso, ¿no? Se queda en una idea vacía. Muchas veces creemos que las metas se tratan de resultados, pero los sistemas se tratan de los procesos que te llevan a esos resultados. ¿Cómo funciona tu sistema? ¿Cómo funciona el sistema de Iván Casasola a lo largo de este año? Vamos a ir brincando entre el pasado y futuro para que haya un poquito de juego. Claro. ¿Cómo funcionan los sistemas de Iván Casasola? Pues mira, soy una persona completamente orientada a los resultados. Analizo mis números, tengo mis estadísticas para analizar lo que le llamarían los Key Performance Indicators. Llámale de trabajo, llámale personales, llámale familiares, donde voy marcando. O sea, voy marcando qué he obtenido, qué no he obtenido y eso me ayuda a tratar de ser una mejor persona. Entonces, por ejemplo, algo que me propuse más este año, ¿sabes qué? No, pues en mi pensar necesito salir a andar más en la bicicleta con mi hijo. Uh-huh. Sé que es algo que no obtuvimos. ¿Por qué? Porque por el trabajo, por su escuela, por las actividades, por lo mío, no lo hicimos. Entonces sé que en mis analíticos, pues no funcionó. Claro. Entonces tengo que buscar una parte de los otros analíticos donde pueda yo cancelar algo para poder dedicarle tiempo a eso. Desafortunadamente, podría decir que me enfoco mucho a lo laboral. Uh-huh. No descuido a mi familia, eso sí, por nada del mundo, pero aún así yo creo que mi familia podría tener más tiempo, aunque el que les doy es de calidad, podría ser de mejor calidad. Pero ahí es donde entra lo que dices, cómo funcionan tus sistemas día a día, donde pues tú tratas de ser mejor papá, tratas de ser mejor persona, tratas de ser mejor esposo, pero no todo entra en sistemas, o sea, no todo entra en números, en gráficas, en hojas de Excel. O sea, siempre he creído yo que los sistemas, pues es una manera de manejar algo. Claro. Entonces, si tú piensas que el manejo o el management es cuadrado, pues estás frito. ¿Por qué? Porque si no, tus sistemas no van a funcionar. Entonces, el management siempre tiene que ser flexible. Yo lo imagino como una liga redonda, como un círculo de ligas, donde tú puedas
brincar de un lado, rebotar, regresar. ¿Por qué? Porque eso te hace una persona flexible y la flexibilidad también es una de los hábitos que tú debes de tener como persona para que el éxito de tu vida sea no nada más cuadrado. Porque si te dedicas a hacer hojas de Excel y todo eso, pues sí te ayuda a analizarlo, pero ahí es donde entra tu flexibilidad como jefe de ti mismo Claro. y hacer que tus sistemas funcionen en el día a día. Claro, te pregunto esto porque, digo, aquí hay un poco de trampa porque pues yo te conozco, ¿no? No eres una persona desconocida para mí en lo absoluto. Y creo que tus sistemas, al menos desde afuera, se ven muy, muy definidos. O sea, los sistemas que ocupas tanto laboralmente, tanto con tu familia, en tu vida personal, tienes una rutina bien establecida y sabes en qué momento hacer cada cosa. A eso me refería de tus sistemas. O sea, tienes una estrategia para cada situación. Es algo que yo siempre he visto de ti. Creo que si se te presenta un problema, si se te presenta una oportunidad, si se te presenta lo que sea, tú ya tienes una estrategia preestablecida para actuar en el momento. Eres una persona que actúa muy en el momento. ¿De dónde viene todo eso? Pues mira, yo creo que es parte de lo que vas aprendiendo en la industria laboral. En el tiempo que estuvimos viviendo en Dubái, ahí ya fue, me tocó trabajar para dos grandes corporativos de uno de fashion, de moda, que es la marca Carolina Herrera, y otro para otro grupo que se dedica a comercializar a joyería y relojería a nivel mundial. Entonces, Cartier, ¿no? ¿Perdón? Cartier, ¿no? No, el corporativo se llama Richmond Group. Richmond Group, okay. Y a mí me tocaba manejar parte de Piaget y parte de Roger Dubuis. Ok. Pero a final de cuentas, ellos te pueden mover a cualquier marca que ellos decidan. ¿Por qué? Porque tú perteneces al corporativo y no perteneces a una marca, ¿no? Ya. Entonces, ahí en esos dos corporativos ya empiezas a tener unos sistemas de control, unos sistemas de aprendizaje, unos sistemas de coacheo, donde ya son más estructurados a cualquier nivel. Desde la persona que barre hasta la persona que hace el manejo a nivel global, ¿no? En el lado de que trabajaba yo, que era relacionado a las ventas y al manejo de las tiendas, aperturas, a cerrar y todo eso, los controles que tienen te hacen aprender a ser una persona entrepreneur, ¿cómo sería emprendedor? Donde sea, tienes que pensar en modo emprendedor. ¿Por qué? Porque eso es lo que un emprendedor hace. Tienes que tener la idea fresca para ver cómo puedes reaccionar de una manera que le convenga a la empresa. Entonces, en ese tiempo, eso era lo que pasaba, que te daban muchos cursos donde podías aprender información, obtener información de cómo, por ejemplo, hablar con un cliente, cómo contestarle a un cliente, cómo hablar con un CEO, cómo hablar con un CFO, cómo hablar con con las personas de los restaurantes. No que no sepas, pero no es lo mismo que tú llegues, por ejemplo, a un restaurante y digas, ¿sabes qué? Dame esta carne, a que digas, prefiero este corte de carne a término medio y que tengas una cultura de hablar. Entonces, todo eso al menos a mí va haciendo que tu cerebro vaya teniendo una velocidad un poquito diferente. No que sea más rápida o más lenta que otros, porque creo que cada quien tiene su propio cerebro, pero sí de que tengas ideas de cómo ser reactivo en el momento que tú lo necesites. Claro, o sea, básicamente el poder de las palabras, ¿no? Ahí es cuando empiezas a entender cómo platicar y cómo reaccionar con ciertas situaciones. Era lo que me refería, de que siento que a veces actúas demasiado rápido y lo haces de manera, o sea, te ves tan seguro a la hora de que contestas algo que yo me preguntaba, ¿de dónde viene todo esto, no? Y ahorita que mencionas Dubái, precisamente te quería preguntar, ¿cuál fue el brinco que tú viste más grande del momento de que te mudaste? Porque te mudaste de Toronto de Canadá. De Canadá a Dubái. A Dubái. Exacto. O sea, no fue el brinco de México a Dubái, sino fue de Canadá a Dubái. Exacto. Entonces, ¿cuál fue, siendo que en Canadá estamos en un primer mundo, llegar a Dubái, una de las ciudades, pues, más ricas de todo el planeta? ¿Qué diferencias encontraste? ¿Qué fue lo primero que te impactó el llegar allá antes de comenzar a trabajar en la industria? Pues bueno, toda esa historia fue
hace rato como te comentaba de mi padrastro y mi tío, ha habido algunas personas que yo les llamo los ángeles de mi vida, ¿no? Ujú. Y en este capítulo puedo decir que el ángel de mi vida, pues de ese momento es mi esposa. Claro. Entonces todo cambia a partir de que la conozco a ella. Desde estar en Canadá hasta viajar a los Emiratos Árabes. Entonces, por azares del destino, mi esposa, la aerolínea que es los Emiratos, la línea de los Emirates, vino aquí a Canadá a contratar personal. Entonces, mi esposa, ella siempre había tenido la idea de que quería viajar por el mundo. Entonces dijo, bueno, pues la aerolínea está contratando, están viniendo aquí en Canadá, pues voy a aplicar. Y ahora sí que aplica, va a las entrevistas y esto fue como era invierno, me acuerdo más o menos como por febrero, marzo, y como por julio, ya tenía un contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues nos tenemos que ir a vivir para Dubái. Yo no sabía dónde iba. O sea, yo lo único que, desafortunadamente, las noticias o lo que tú lees, pues sí, en los periódicos te imaginas que vas a ir a la guerra o un lugar donde hay bombas o cosas así. Claro. Pero voy a brincar un poquito antes. Alguna ocasión, estando en México, yo compraba mucho una revista que se llamaba la revista GQ, Ujú. ¿ok? Entonces, en algún momento vi lo que le llaman la palmera, el Palm Jumeirah, y vi el hotel que es una vela, que es la Burj Al Arab. Y yo leyendo esa revista, yo dije, algún día voy a ir ahí. O me cuestionaba yo, ¿podré ir a algún lugar, algún día a ese lugar? Pero es de las semillitas que tú vas Que te sembraste que te siembra, exactamente. Entonces ya, por azares del destino, mi esposa la contratan, vámonos para Dubái. Entonces ella se adelanta, si no me equivoco, un par de meses a Dubái. Llego yo a Dubái y pues era completamente diferente porque en ese tiempo cuando yo llegué era cuando estaban abriendo, todavía no se abría el nuevo aeropuerto. Entonces todavía llegué a un aeropuerto donde pues era un aeropuerto viejo, veías ventiladores por todos lados, las personas vistiendo esas ropas raras que no sabía qué eran. O sea, era algo completamente diferente para mí, pero yo lo veía como, wow, o sea, esto está padre, o sea, como que es algo nuevo, algo que Claro. de donde yo vengo, pues no pasaban ese tipo de cosas. Lo veías en Entonces, las películas nada sí, más. exactamente. Entonces, sí, aquí en Canadá lo llegabas a ver, ves musulmanes, ves un país completamente multicultural, pero allá es todo mundo casi utilizando ese tipo de vestimentas Sí. y para mí era impresionante. Para mí era impresionante, pero pues yo no llevaba una visión de... Llevaba una visión de que tenía que trabajar porque pues es parte de la cultura que tengo de seguir trabajando, pero no sabía yo a qué iba o dónde iba a trabajar. Entonces, fue una experiencia bastante padre, lo que es algo que al menos a mí me creó un criterio bastante fuerte como persona. Ujú. Y todo fue a base de ir buscando cosas, tocando puertas, hablando con personas, ¿Llegaste hablando inglés ya a Dubái? Sí, sí, o sea, ya cuando yo llegué aquí a Canadá en el 2004, hablaba muy poco inglés, lo clásico que te enseñan en las escuelas en México. Ah, según yo, cuando conocí a mi esposa, según yo, ya hablaba inglés. Y te estoy hablando de que yo ya llevaba 3 años posiblemente en Canadá. Ujú. Pero mi esposa me echa relajo que me dice, yo no te entendía bien de lo que me hablabas, pero pues algo pasó y nos entendimos. Y pero ya cuando llegué a Dubai sí ya tenía una estructura más del inglés porque Mindy me ayudaba mucho en di esto, di lo otro, se escribe así, se escribe asado, se pronuncia de esta forma. Ya Sí, lleva una estructura un totalmente. poquito más. ¿Y en qué momento? Obviamente llegaste, me imagino que llegaste al pueblo de Dubái, podría decirse, ¿no? O sea, Ajá. como a la ciudad más mortal de Dubái, Sí. pero ¿cuándo brincas a la gran ciudad de Dubái? Porque, por ejemplo, yo nunca he ido por allá, ¿no? Y yo me imagino y digo, verga, güey, el día que yo vea como todo esto, siento que es una perspectiva diferente y siento que es un mundo completamente diferente al que nosotros vivimos aquí. O sea, más refiriéndome como al estilo de vida que tienen allá.
¿Es Sí, impactante o no es impactante? sí es completamente impactante porque alguna vez un amigo mío de allá de Dubái, él me dijo, it's nice, it's very nice, but it's very fake. Entonces, en algún momento yo creo que cualquier ciudad fue nueva y Ujú, con los años se va haciendo clásico, ¿no? claro. Entonces, en algún momento Dubái va a ser una ciudad clásica donde ya esos edificios que eran los más modernos, pues ahora ya son edificios Viejos. antiguos, Ujú, pero que siguen siendo impactantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a Dubái fue en el año que hubo una recesión económica y era muy caro vivir en Dubái. Era súper, súper caro. Entonces nosotros vivíamos en el siguiente emirato, que es Sharjah. ujú. En ese tiempo, ahorita no lo sé, pero en ese tiempo solamente había una vía que te sacaba de Sharjah hacia Dubái. Era como Mississauga, Toronto, ¿no? Ujú. Y yo entraba a trabajar a las 10 de la mañana y tenía que salir a mi casa a las 5:30 más o menos para cruzar el tráfico y dormirme otras 2, 3 horas en mi carro para no llegar tarde. Si salía yo a ¿qué te gusta? A las 8 para llegar a las 10, y te estoy hablando de que es un tramo de 5 o 6 kilómetros, ¿eh? Pero era tráfico, porque pues, obviamente era muy caro vivir en Dubái. Entonces toda la gente, pues toda la gente que nos dedicábamos al servicio o trabajar en corporativos, pues todo el mundo teníamos que vivir allá. A excepción de que fueras un funcionario, un CEO, posiciones grandes, pues sí te alcanzaba para vivir en Dubái. Entonces pega la recesión económica, estoy hablando del 2008, y todo se convierte todo se vuelve más económico. Entonces, del lugar donde vivíamos, ya nos alcanza para irnos a vivir a Dubái. Fraccionamientos nuevos, porque en ese tiempo, pues obviamente, hasta la fecha, Dubái sigue evolucionando en cuestión de De crecimiento. infraestructura. Ujú. Entonces, todavía tienes la oportunidad de posiblemente en un departamento ser la primera persona que vives. O a lo mejor una sola familia ha vivido ahí, tú eres el siguiente, entonces todas las cosas están en muy, muy buena condición. Entonces conocemos una persona que nos renta su departamento, un condominio, y pero ya hablando de la ciudad, sí, pues es una ciudad impresionante. En ese tiempo todavía no había metro, todavía había mucho construcción por todos lados, especialmente donde está el centro comercial de Dubai Mall. Ujú. Esa es la zona nueva, por así decirlo. Y pues tú veías rascacielos, el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Ujú. En ese tiempo todavía ni siquiera estaba terminado, estaban ya poniendo las últimas piezas, Ok, pero ok. todo lo que es por ejemplo, el centro comercial, que es el más grande del mundo, pues todavía no estaba terminado. Todavía las zonas donde iban a estar, por ejemplo, las tiendas de lujo todavía no estaba terminado, no existía. Aunque no te tocó ver todo eso ya terminado, Sí, me digo. tocó. O sea, Ya estaba después. a punto de terminarse todo Oh, eso. ya, ya, O sea, ya. nosotros estuvimos viviendo allá casi 7 años. No, pues O es sea, un nos chingo. tocó ver toda esa, Todo el esa proceso. evolución de cómo Dubái, obviamente, pues ya era es una ciudad donde se está creciendo muy, ya estaba crecido todo, pero sí nos tocó ver esa evolución de muchas partes donde había arena, ahora ya había edificios, o ya había condominios, o ya había Ah, cabrón. es impresionante cómo Sí, se mueve la economía allá en el en país. el país. Culturalmente hablando, ¿qué podrías decir que es lo que más te dejó Dubái? Antes de regresar a Canadá, después de todo el proceso que tuviste en Dubái, todas las culturas que conociste, toda la cultura del trabajo, de disciplina, de hábitos, ¿qué es con lo que más te quedas de haber vivido en una de las ciudades más Pues caras del mundo? yo creo que la ética laboral que aprendí allá, ah, yo creo como Canadá también es una ciudad, Dubái también es una ciudad multicultural, igual que pasa aquí en Toronto. Entonces tienes esa ventaja de conocer personas de muchas partes del mundo, y pues tú te puedes ir dando cuenta de qué culturas pueden ser más fuertes en cuestión trabajo, cuáles son los que le dan vuelta al trabajo, cuáles son los que solamente trabajan cuando el jefe está ahí, o quiénes son los que realmente están devotos al trabajo, ¿no? Entonces, yo diría que es más ese punto de poder utilizarlo como aprendizaje de un poquito de todo el mundo. También tuvimos la fortuna por el trabajo de mi esposa de viajar mucho alrededor del mundo, pero a pesar de que nos fue muy bien laboralmente en Dubái, nunca quitamos el dedo del renglón de cuál era nuestro
propósito a futuro. Muchas personas no me lo creen, pero cuando llegamos allá, yo creo que los primeros 2 años, había un café muy famoso, como un tipo Tim Hortons, Ujú. que se llama Caribú. Y pues todo el mundo iba al Caribú, pero cuando Mindy y yo íbamos al Caribú, pedíamos un café y lo dividíamos en dos. Porque no era que no pudiéramos comprar un café, porque sí lo podíamos comprar, uno para ella, uno para mí, si quería una dona, yo una dona, pero nuestra visión era como de tenemos que ahorrar todo lo que se pueda. Entonces pedíamos un café y lo dividíamos en dos. Y nunca lo vimos como que, ay, son súper codos o por qué lo están haciendo. Ya. Jamás, o sea, lo veíamos como que era parte de nuestro plan y era parte como lo teníamos establecido. Entonces nunca había cuestionamientos de, o sea, ¿cómo vamos a ir allá a echarnos un café y lo vamos a partir Sí, o sea, era algo normal. Ustedes lo normalizaron. Lo normalizamos completamente y pues todo eso fue parte del plan que teníamos el ir allá. No sabíamos si algún día íbamos a volver a Canadá, no sabíamos si íbamos a vivir después a ir a vivir a otro país, pero mucho de eso, el ahorro, el trabajo, la disciplina, muchas de las personas que conocí ahí te ayudan a aprender mucho eso de por qué estás allá y por qué tienes que respetar el que estás allá. Porque, obvio, también tienes que respetar su cultura. Son Claro, musulmanes y es importante que los respetes también. Porque ellos también te respetan por que vienes de otro país, traes otra religión. Ellos también te dejan profesar tu propia claro, religión. claro, no se meten con nadie, ¿no? No, Hay una historia que tú me contaste hace mucho tiempo que me decías que tú planeaste la compañía, la actual compañía que tienes, la planearon desde hace muchos años antes de comenzarla. Y sí, eso me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención y es precisamente, viene de esto que me estás diciendo, ¿no? De que tú y tu esposa empezaron a planear algo que tal vez no sabían qué iba a hacer, pero sabían que querían construir algo juntos. sí. ¿Cómo fue ese proceso de decidir, sabes qué, vamos a hacer algo ya, Mm. nos vamos a regresar a Canadá y tenemos que ir a planearlo? Eso a mí me voló la cabeza cuando me dijiste, porque nunca se me había ocurrido a mí eso de ir planeando quiénes van a ser tus clientes, a quién vas a atender, cómo vas a atender, cuál va a ser tu speech, cómo vas. Todo eso a mí se me hizo como de, no mames, o sea, yo nunca lo había pensado, ¿no? Y se me quedó mucho en la cabeza. ¿Cómo fue eso de comenzar ese proceso? Al rato vamos a pasar con la cultura de tu esposa, porque siento que es un factor importante, Súper importante. súper importante, pero ¿cómo fue esto? Pues mira, todo empieza, fue una decisión completamente difícil para los dos, pero yo creo que más para mí, porque yo acababa de obtener una promoción laboral importante dentro de mi trabajo, ajá, donde viniendo como te comentaba hace unos minutos, viniendo de una situación económica difícil de México, donde vas creciendo a través de, pues, Esfuerzo. de mucho esfuerzo, llegas a un momento, a una posición donde puedes darte ciertos lujitos, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Y no lujos económicos, sino de que, pues puedo viajar un poquito más, puedo vivir en un lugar mejor, tengo una muy buena posición laboral, visto bien, me pagan muy bien y todo eso. Entonces, para mi punto de vista, yo creo que ese es el trabajo que cualquier persona le gustaría tener. El trabajo de los sueños, ¿no? El trabajo de los sueños, porque también viajas, a corporativo estaba en Suiza, o sea, tienes muchas cosas que dices, esto es el trabajo que aquí me voy a retirar casi casi. Pero llega el momento en donde mi esposa me dice, ¿sabes qué? Tenemos que regresarnos a Canadá porque Canadá es la casa, es nuestro, lo que le llamamos casa. Y ahí es donde empieza un poquito el estira y afloja de más o menos 2 años, año y medio, donde dijimos, ¿sabes qué? Yo decía que no, yo decía que vamos a aguantar, vamos a seguir ahorrando. Yo todavía tenía mucha proyección laboral dentro de la empresa. Y mi jefe, él me había dicho que había mucha proyección todavía por adelante, por venir. Y más aparte, yo creo que una de las ventajas que hay en Dubái es que tú puedes trabajar y obtener oportunidades laborales de crecimiento que en algún momento te pueden funcionar en tu país de origen, ¿no? Que es lo Claro. que la mayoría de las personas hacen eso. Entonces, bueno, empieza ese estira y afloja de mi esposa de sí, nos quedamos, si nos vamos. Dijimos, bueno, pues vamos a poner el plan a andar. Entonces le dije, mira, si gustas lo hacemos, pero llegando allá no me gustaría que llegáramos a hacer algo diferente.
donde yo creo que podemos hacer la empresa similar a donde yo trabajaba. Todavía tengo algunos contactos que sigo en comunicación con ellos, donde pues nos pueden, yo creo que podrían apoyar. Pero todo eran así palabritas, palabritas, palabritas. Entonces, pero ella sí lo tomaba así como que, bueno, pues eso va a ser. Entonces ya llegó el momento que era tanto la comunicación al respecto que dijimos, me acuerdo que estábamos de vacaciones en Vietnam y trajimos a la conversación, ella y yo siempre filosofamos en la alberca. Entonces filosofábamos desde, vamos a abrir una guardería bilingüe, vamos a abrir cualquier cosa que te puedas imaginar se nos ocurría y decíamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, bueno, las cosas empezaron a agarrar forma y dijimos, ¿sabes qué? Órale, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Entonces ahí empezamos un papel, a hacer parte de lo que decías hace rato, tus sistemas. Uh-huh. A hacer una analítico swap. Vamos a ver qué funciona, qué pesa más, qué podría ser, cuáles son las probabilidades de todo, o sea, de qué podríamos hacer si hacemos esta compañía. Entonces empieza esa planeación de estructura, que es lo que yo creo que sí te ayuda en algún momento, que me preguntabas hace rato, ¿cómo tienes esa respuesta lista? ¿Por qué? Porque ya hubo una planeación. Entonces todo eso era parte de ese speech que también comentabas, que teníamos un molde de qué pasaría si alguien hace esto, qué pasaría si alguien hace el otro, qué pasaría si este cliente dice esto, qué pasaría si el cliente dice el otro. Entonces todo lo empiezas como que a conjugar. También algo que nos ayudó mucho es el corporativo para el que trabajaba yo. Después Mindy también terminó trabajando en ese corporativo el último año de Dubái, después de que terminó de trabajar en la aerolínea. Los sistemas de manejo tratamos de como de adaptarlo a algo a muy poca escala, que es en ese momento era nuestro pequeño huevo, una empresa muy, muy pequeña, donde sabíamos que iba a funcionar porque es un sistema funcional, donde sabíamos que teníamos que tener un servicio al cliente, respuestas para el cliente, manejo de clientes, manejo de intangibles, manejo de muchas cosas, y sabíamos que iba a funcionar. Nada más sabíamos que iba a tomar tiempo. Uh-huh. Entonces rompimos el cochinito, sacamos los ahorros y empezamos con el plan. Te digo que empezó más o menos de un año y eran pláticas, anotaciones, discusiones, arrepentimientos de que yo no me quería regresar. Entonces hasta cuando ya se moldeó todo muy bien, llega ese momento donde, pues si ya está dicho, si ya está el plan, pues ahora tenemos que renunciar a nuestros trabajos. Entonces es cuando tengo que acababa de pasar este tema de mi promoción laboral y es cuando empieza, ahora sí, ya la vez de a de veras, de que no, pues sí va en serio. Uh-huh. Entonces, a mí no me daba miedo regresar a Canadá en cuestión de lo que es lo que voy a hacer, porque yo sabía, siempre he sido una persona de meter las manos al trabajo. Yo decía, fui carpintero, fui pintor, hice drywall, hice lo que le llaman en nuestra cultura lo de las famosas emergencias. O sea, hice de todo. Me tocó hacer de todo y hasta la fecha lo podría hacer sin ningún problema. Entonces yo sabía que en cualquier lugar donde estuviéramos, siempre y cuando ella y yo estuviéramos juntos, nos iba a ir bien. Uh-huh. Entonces llega ese momento donde ya se viene el dar las gracias al trabajo allá. Y mi esposo y yo acordamos de que, ¿sabes qué? Te vas a regresar primero tú a organizar los permisos de la compañía, tomar unos cursos, bla, bla, bla. Y le digo, yo me voy a esperar porque mi ex jefe, hasta la fecha tenemos muy buena amistad y creo que lo considero parte de uno de mis mentores a nivel laboral, porque él me abrió las puertas del crecimiento en la empresa. Y le dije a mí, yo no lo voy a dejar colgado. Estábamos abriendo acabamos de abrir la tienda de Dubai Mall, la tienda del Mall of the Emirates, estaba cerrando la tienda de Abu Dhabi. Había un montón de movimiento donde yo no lo podía dejar. Entonces estábamos en medio de contrataciones, un montón de cosas. Entonces quedamos en eso de que sí, no hay ningún problema. Entonces pasa esa situación de que le tengo que decir a mi jefe, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Aquí está mi renuncia, pero no tiene fecha. Tú ponle la fecha cuando tú quieres que yo me vaya, porque yo soy respetuoso de todo lo que has hecho por mí y no te voy a dejar colgado. Pero tú ponle una fecha
porque sí, en cierto momento sí me tengo que ir para Toronto. Entonces había una oportunidad laboral en Boca Ratón en Miami y yo cumplía con los requisitos por el corporativo. Ujú. No se da y eso sí como que me hizo de que pues, si me pudo haber apoyado en algo, ¿por qué no funcionó, no? Claro, Entonces ya dijimos, no, pues órale, va, voy a hacer todo lo que él me pidió, voy a dejar las puertas mega abiertas porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. claro. Y Mindy se viene para acá, se queda fueron 6 meses más o menos. Llego yo ya después y aquí estamos en Canadá después de todo ese tiempo de laboral en los Emiratos Árabes Unidos. Una excelente experiencia para mí, yo creo que también para mi esposa, pero ah, yo creo que en cualquier lugar Te abrió la podemos mente, ¿no? hacerlo. El ambiente, o sea, el ambiente de No, corporativo no es muy ameno, que digamos. sí, sí. No, me refiero a que te abrió la mente. Ah, la Te, mente te abrió sí, la pensé que mente. existe ambiente. Sí, no, completamente. O sea, completamente. De por sí aquí Canadá te abre la mente y te Sí, hace, cabrón. la misma vida diaria te hace como que expanderte. Pero, pues es otra prueba de otro lugar donde hay diferente tipo de gente, otro tipo de trabajo, pues se te expande un poquito más la mente. Sí, ahorita que decías que me estabas platicando todo esto de cómo comenzaron entre un va y viene de ideas, de sí pasa, no pasa, Ujú. de que se fueron inventando las cosas y fueron planeándolo poco a poco desde lo del compartir el café. Y tal vez tú lo dices de manera muy normal, pero hay gente que de verdad no se, o sea, no se imaginan este tipo de cosas. Y para que llegues a tener este tipo de mentalidad y tener este tipo de ideas y tener este tipo de planes con tu pareja en ese momento, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Es cuando dicen, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho que dice, todos están celosos de lo que tienes, pero no están celosos de cómo lo obtuviste. Sí, claro. La gente ve los trofeos, pero no el campo de batalla. Sí. Entonces, siento que todo esto que tú cuentas de manera como muy, muy de anécdota, Ujú. son cosas que te fueron curtiendo desde que estuviste, Seguro. de lo que me platicabas de niño, hasta llegar a Dubái y comenzar con toda esta planeación de la compañía. Hace rato te decía que quería platicar de tu esposa. Ujú. Yo me acuerdo que una vez me contaste, mi esposa es la persona más ahorradora que conozco en el mundo. Impresionante. La cultura de tu esposa, ¿cómo influyó en ti Sí. desde un principio siendo mexicano? Porque tú sabes que como mexicanos tenemos ciertos hábitos que no son tan buenos Sí, claro. o que no nos inculcan desde niños y que lo fuiste a descubrir con tu Ah, no, esposa. claro. Sí, no. Como te decía hace rato, ella es yo creo que el ángel principal que tengo, porque ella al menos llegó a mi vida, aunque suene un poquito cursi, Ujú. ella llegó en el momento donde yo más necesitaba apoyo. Entonces ya cuando empezamos a formalizar nuestra relación de pareja, pues empecé a entrar yo al departamento donde ella vivía con la chica que es su mejor amiga. Y yo veía que había una libreta en la parte de atrás de la taza del baño y con números. O sea, yo me imaginaba que eran números porque estaban todos cuadrados, pero estaban escritos números y notas en coreano y todo. Y un día se me ocurrió preguntarle, ¿qué es todo eso? Dice, es que mi amiga y yo normalmente no coincidimos por la escuela, por el trabajo. Y ahí nos dejamos notas de que este mes se utilizó tanta pasta de dientes, este mes se utilizó tanta, despensa, Ujú. cosas de la despensa, la renta y todo eso. Claro. Entonces, era su hoja de cálculo para ver quién le tocaba poner cuánto, quién le tocaba a reemplazar lo que se utilizaba. Ujú. Entonces ya empezamos, se formaliza yo cuando la conocí, yo tenía solamente $5,000 ahorrados. Era lo que tenía después de estar 4 años en Canadá. Ujú. Entonces, pues obviamente no era nada. Sí, sí, sí. Y como decías hace rato, ¿qué era lo que no me hizo ahorrar? Pues la fiesta, Claro. el ambiente. En ese tiempo estaba, pues obviamente soltero. Todo mi dinero era destinado para la, Sí, para sí, la sí. fiesta. Y no me arrepiento de nada de eso porque eso me ayudó a ser parte del quien soy ahorita, ¿no? Claro, total. Entonces ya cuando empiezo a formalizar con la relación con Mindy, yo le dije a Mindy, mira, ya sabes que yo soy súper trabajador, soy muy disciplinado para mis cosas en cuestión laboral, pero soy malísimo para ahorrar. Así es que lo que vamos a hacer es yo ya le había estado pasando a mis quincenas para que las pusiera en el banco. Y le digo, lo único que yo necesito es que el dinero esté en una cuenta donde los dos tengamos acceso y San se acabó. No, pero es que esto ya está.
Yo, "No, ¿cómo no? Sí, no, sí, no te preocupes, aquí está tu tarjeta, es la mía, es la cuenta. En ese tiempo no se usaba el banco en línea ni nada de eso. Entonces, este es tu código y ahí está. Cuando necesites, avisa nomás y se acabó. Yo soy muy de gastar muy poco en cosas que necesito, pues Ujú, cosas personales y listo, pero no soy de comprador compulsivo, ¿no? claro. Entonces empieza esa estrategia de ahorro que yo no conocía, donde empezamos pues aquí está mi quincena, yo veía que ella metía su quincena, que ella aparte de estudiar trabajaba, entonces todo se iba al ahorro, al ahorro, al ahorro. Entonces llega esta oportunidad de Dubái y sale con que en Dubái la renta se paga anualmente. Entonces No. le digo a mi, no manches, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para pagar un año de renta si aquí se supone que vamos casi, casi al mes? Me dice, no, yo no vivo al mes. Dice, no, desde que estamos juntos no vivimos al mes. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que somos dos personas trabajando. Entonces, cuando nos fuimos a Dubái ya teníamos el dinero ahorrado para Pues tú no todo el año. sabías. Yo no sabía, porque te digo que yo soy malísimo administrador. Yo nada más sabía que podía confiar en ella. Claro. Yo sabía que no me iba a salir con una jugarreta de que se iba a pelar con el dinero o algo así. No, o sea, yo sabía que había estados de cuenta y que podíamos verlos. Ella me los dejaba ahí para yo verlos. Yo nunca los veía por decidioso. Y empieza ese sistema de ahorro. Entonces llegó el momento, por ejemplo, cuando ya estábamos en Dubái y que ella se quería venir para Toronto, el de planeación familiar, que ya empezábamos a hablar de hijos y todo ese tipo de cosas. Ella desde años anteriores, ella ya tenía un ahorro para nuestro hijo, para nuestro primer hijo, Desde un año antes. desde 1 o 2 años antes. No. Entonces ya había un colchón preparado para ese momento y nuestro hijo llegó que 8 años después de ese momento que yo sabía que ella ya tenía 2 años ahorrando. O sea, se aventó 8 años ahorrando antes de que... 10 años casi. Porque Jeda nació a los, sí, 8 años, porque fueron 2 años allá, donde ella ya había empezado a ahorrar, y después, a los 6 años después de que regresamos a Toronto, es cuando ella ya tenía ese ahorro. No. Entonces, un ahorro, pero así impresionante de organización. Y no nada más ese ahorro de, pues, ¿sabes qué? Se mete al banco, Sí. lo estancas, sino que empezábamos con la idea de, oye, ¿qué hacemos con este poquito? Pues vamos a meterlo en una cuenta de ahorro de inversión y hay que se vaya generando. Claro, claro, total. Entonces siempre ha sido ese match de los dos que somos muy trabajadores, muy disciplinados, ella en su área, yo en la mía, bastante Claro. organizados, pero yo creo que ninguno de los dos pudo haber funcionado de mejor forma si no nos tuviéramos uno al Sí, no, otro. no estabas juntos. Ha sido un complemento completamente a la par, donde nunca ha habido algo de que tú haces más o yo hago menos laboralmente. Siempre ha sido, yo sé que en su parte laboral siempre ha sido muy disciplinada, en la Claro. mía trato de hacerlo, pero nunca hemos tenido conflictos es que tú haces más o tú haces menos, jamás, siempre ha sido algo parejo. Qué chingón. ¿Qué podrías decir de la cultura coreana y la cultura mexicana? ¿Cuál podrías decir que es la mayor diferencia positiva y negativa de cada caso? Yo creo que lo negativo de nuestra cultura como mexicanos es como lo comentabas hace rato, de no nos dan esa educación financiera. Ujú. Y desafortunadamente muchos, como yo lo hice hasta antes de conocer a mi esposa, de vivir al día. Y eso es bueno del lado coreano, que desde niños les enseñan el ahorro. O sea, por ejemplo, desde que nacen hasta los 3 años, si no me equivoco, les dan empiezan a ahorrar los papás por ellos. Después de los 3 a los 6, por parte de lo que ellos van ganándose pues por logros en la escuela o en la casa, lo empiezan a ahorrar. Después de los 6 a los 9 tienen que tener otro dinero ahorrado. O sea, les van poniendo objetivos desde que son niños. Entonces, cuando ellos llegan al tema preparatoria, a tema universidad, ellos ya tienen un dinero ahorrado que va a ser parte del apoyo que van a tener económico para cuando estén estudiando a niveles Claro. grandes, ¿no? Entonces, muchos de estos, de los coreanos, si no es que la gran mayoría,
su idea es salir a estudiar al extranjero. Ujú. Es muy normal que los papás compitan por escuelas o que los hagan competir por escuelas. Y eso en nuestra cultura hispana, uh, hispana a lo mejor no, pero a lo mejor en lo que Lo nos mexicano. conlleva en lo mexicano, Ujú. pues no pasa. O al menos en el ambiente en el que yo crecí, a lo mejor sí hay familias donde sí te toca ver que los empujen más al estudio, al lado académico y todo eso. Pero al menos en el ambiente que yo crecí, pues Claro. no era así, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, yo creo que del lado coreano y malo de lo mexicano, pero ahora algo que veo mal, no mal, sino lo veo muy exagerado del lado coreano, es que todo es muy estructurado, donde llega a ser Hostigoso, por eso es. yo creo que hostigoso y yo creo que aburridor para los niños. Y todo esto sale de una conversación que yo tengo con mi esposa de ¿cuál era? Estábamos viendo en la televisión, creo. Que es muy raro que veamos televisión, pues estábamos viendo la televisión y le pregunto a ella cuál es su caricatura favorita y me dice, ¿qué? Dice, no, yo no tengo una caricatura favorita. ¿Cómo? O sea, todos tienen una caricatura favorita y me dice, no. Y luego, a ver, pues explícame cómo es cómo eras cuando eras niña. Dice, no, no. Dice, en las mañanas mi mamá nos levantaba a las 6 de la mañana para desayunar, arreglar. A las 7 de la mañana pasaba el camión escolar, te llevaba a la escuela, vas saliendo de la escuela 4 o 5 de la tarde y de ahí, obviamente comes dentro de la escuela y todo, sales del colegio y te llevan a una clase de, llámale matemáticas, llámale física, llámale música, llámale deportes, lo que tú quieras. Entonces ellos van llegando a su casa normalmente alrededor de las 9, 10 de la noche, No mames. donde ellas tenían un tutor o tutora esperándolas para hacer la tarea de la escuela, No mames. para que al siguiente día volvieran a lo mismo. O sea, su día terminaba a las 11, 12 de la noche. Y eso es eso es muy normal en la cultura coreana Súper o en la familia de Mindy así era. No, es muy normal. Es muy normal en la cultura coreana. Son muy exigentes en el lado académico. Y yo creo que es parte del por qué el país está posicionado en uno Claro. de las mejores economías del mundo, porque se exigen a ellos mismos a hacerlo así. Y ese es mi lado bueno, pero también lo veo muy exagerado. Y lo bueno del mexicano. Y lo veo parte bueno del mexicano porque somos mucho del compartir, del comer juntos, del cenar, del darte un abrazo antes de que te vayas a dormir. Somos muy afectuosos. Sí. Y eso es lo que tratamos de hacer con la familia, de llevar ese balance de la cultura de ella y de la cultura mía, porque ella, pues, si se enamoró de mí, también se enamoró de mi cultura. Claro. Y es algo que ella respeta mucho por ejemplo, los papás de ella quieren mucho, aman mucho nuestra cultura mexicana, porque a pesar de que son muy diferentes, hay muchas similitudes y muchas de esas similitudes que también nos gusta educar a nuestros hijos, también nos gusta, somos apasionados del por favor, del gracias, Somos agradecidos. Somos agradecidos. Entonces todo eso, ellos no es que no sean agradecidos, pero no lo demuestran verbalmente. O un abrazo no es un abrazo físico. Yo con los míos, yo sí llego y abrazo, beso y todo ese tipo de cosas. Y apapacho, ¿no? Y apapacho. Entonces lo veo mal del lado coreano, pero lo veo muy bueno del lado mexicano, que somos así muy afectivos. Claro. ¿Cómo encontrar balance entre la ambición y el amor? Hablando de tu familia. ¿Cómo poder seguir siendo esa persona exigente, disciplinada, consistente, con buenos hábitos y al mismo tiempo ser esa persona que tú mencionas, ¿no? Ser amoroso, ser el padre que tal vez tú en tu infancia no lo sentiste de esa manera, pero que tú estás tratando de ser con tus hijos. Me contabas una anécdota la otra vez que, bueno, hace rato lo dijiste también, lo de la cama, ¿no? Que se levantara a tender su cama a tu hijo, el mayor. ¿Cómo le haces para tener ese balance? Pues yo creo que empezando por la palabra que decías, con la que empezaste esta frase de ambición. Nunca he sido una persona ambiciosa, no en cuestión de que la palabra ambición también puede ser un poco mala. ¿Me explico? O sea, la ambición te puede llevar o ambicionar por cosas buenas o ser un ambicioso donde no tienes llenadera. Entonces, creo que lo he sabido llevar bien de a lo mejor saber cuándo es suficiente. Obvio, nunca... En el lado económico
posiblemente suficiente. Cuando llegas a un tope, no va a ser suficiente. Siempre vas a buscar más. Claro. Pero nunca he sido una persona que esté yo motivado por el lado económico, sino como te comentaba hace rato, siempre he sido más orientado a los resultados. Entonces, cuando lo convierto en pues sí, tengo a lo mejor $2 en la cuenta del banco, pero no es lo que me mueve. A mí lo que me mueve es cómo generé esos $2 para que llegaran al banco. Claro. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde conjugamos un poquito esa paz mental de decir, ¿sabes qué? Voy a tratar de orientar a mi familia de la mejor forma. Voy a tratar de orientar los míos en mi área laboral para que se generen resultados. Entonces, no estoy pensando yo creo que eso es algo que ayuda mucho, que no estoy pensando en dinero. No me mueve el dinero. Me mueve los resultados. Claro. Entonces, eso me da esa paz mental, porque si hoy dices, ¿sabes qué? Voy a mover este vaso para acá y no lo mueves hoy, pues lo mueves mañana, no pasa nada. Pero si hoy no tienes dinero para comer, pues sí va a pasar algo. Claro, total. Va a pasar algo diferente. Entonces no me mueve el lado económico, sino me mueve los resultados. Entonces cuando lo pongo en balance con mi vida personal, sí encuentro ese balance donde digo, los resultados son más de acciones. Entonces podemos tranquilizarnos un poquito más. Pero eso viene con mucho labor y con mucha relación pulida entre mi esposa y yo. Claro. Sí. Muchas personas dicen que el éxito viene en el proceso a llegar a un resultado y no cuando llegas al resultado, ¿no? Sí, claro. O sea, el proceso que vas siguiendo a lo largo del camino que vas construyéndote es ahí donde conoces el éxito, no hasta que llegas a la cima de una montaña, sino el llegar a la cima de la montaña es cuando vas conociendo todos estos patrones y pequeños resultados de éxito. Sí, completamente. ¿Qué significa realmente un negocio consolidado? Yo creo que un negocio nunca se consolida, porque si eres una persona de negocios y utilizas la palabra de que ya tengo un negocio consolidado, entras en tu zona de confort. Uh-huh. Entonces ya no tienes el hambre. El hambre posiblemente, o ya no tienes lo que decíamos hace rato, la entrepreneur, ¿qué era? El emprendedor. El emprendedor. El ser emprendedor. Dejas de ser un emprendedor. Uh-huh. Entonces, yo al menos en mi forma de pensar, yo creo que un negocio nunca se consolida. Si no llegas a un momento donde las cosas están fluyendo, pero ahí es donde entra tu intuición como persona de negocios o como persona de trabajo, donde si se supone que tienes un negocio es para que siga creciendo. Claro. A lo mejor ya no quieres que crezca en el lado económico, pero ahora ¿qué puedes hacer por la gente? ¿Qué puedes hacer por la sociedad? ¿Qué puede hacer tu compañía como como un organismo social, por así decirlo? Entonces, ya no, lo veo yo en muchas empresas que llegan están en todos lados de advertisement, en revistas y todo, y después empiezan con que donación a tal lugar, donación a aquello, a altruismo y todo eso. Entonces, claro, dejan de ser una empresa generadora, una máquina de dinero, pero empiezan a haber otras oportunidades donde se vuelven un organismo social. Social, sí. Entonces, sí. No creo que exista esa palabra de... Si eres un negociante o una persona de negocios, yo creo que tu empresa o cualquier negocio no se consolida porque tiene que seguir siendo una evolución. Tiene que seguir produciendo algo. Algo, de alguna manera. Sí, porque si no estás cumpliendo metas, porque se supone que tú como empresario tienes que tener objetivos cada año. Entonces, a lo mejor no tú como, por así decirlo, dueña de empresa, pero se supone que tienes que tener un grupo de personas trabajando alrededor tuyo que sean de las mejores. Entonces, ese grupo de personas tienen que tener objetivos. Y a lo mejor ya no es el objetivo del dueño, pero si el dueño es inteligente y está con gente que sea inteligente, esas mismas personas van a mover la compañía hacia adelante. Entonces yo creo que es parte de la intuición que cualquier dueño debería de tener tengo a los mejores trabajadores conmigo y ellos van a hacer que la compañía crezca. Entonces nunca vas a llegar a una consolidación
100% de ya llegamos Sí, 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 no. al final. No, siempre va a haber algo Y más. fíjate que eso lo he escuchado mucho de varios empresarios que dicen es que no, cuando eres empresario nunca dejas de trabajar, o sea, nunca vas a dejar de trabajar porque somos obsesivos con el trabajo. Estamos obsesionados con crecer y siento que eso es algo muy, muy chido y algo que se transmite mucho de tu parte. Ahora, ¿cómo le das identidad a tu empresa? ¿Cómo puede una persona darle ese nombre, esa identidad, ese respeto, no respeto no nada más respeto de la gente exterior, de los compañeros, de los colaboradores, de la competencia incluso? ¿Cómo haces una identidad de una compañía? Yo creo que tiene que ver mucho con el respeto que le brindas a todos los trabajadores, porque puede ser de esas ocasiones, de esas compañías donde pues no les pagas al personal, donde te desapareces, donde las quincenas no llegan el día que tienen que llegar, o inclusive la misma imagen. Como te decía hace un rato, en el corporativo donde trabajábamos se preocupaban mucho de la imagen. Creo que tú has notado que nos preocupamos mucho por la imagen de la compañía. Claro. Nos preocupamos mucho porque el personal se sienta respetado, porque el personal tenga las herramientas adecuadas, porque los vehículos se vean presentables, porque el speech que tengas para el personal sea el adecuado, el cómo incursionar o cómo relacionarte con los trabajadores, porque tiene que haber esa relación amigable, pero también esa línea de respeto, igual de nosotros hacia el exterior con nuestros clientes, lo mismo cómo nos expresamos con ellos, cómo hacemos una junta, cómo hacemos un almuerzo con ellos, qué hablamos en un almuerzo, o sea, el cómo te sientas, el cómo hablas cómo los miras, cómo los atiendes, todo ese tipo de cosas es lo que poco a poco le ha ido dando una imagen a la empresa. Y creo que eso viene parte de lo que hablamos hace rato, del un plan de trabajo bien establecido, Bien estructurado. donde es flexible, pero sabes que tienes un tronco común al cual Al tienes cual que seguir. seguir. Muchas veces vemos en México estos letreros en compañías, ¿no? De visión y misión. Ujú. Podría decirse que esa es la visión de la compañía, todo esto que me acabas de decir, porque muchas veces la gente piensa que, lo hemos platicado muchas veces, que solamente es como, voy a poner un negocio mañana y ahorita compro lo necesario para poner el negocio y listo, ya, Ujú. tengo un negocio, ¿no? Sí. Y usualmente ese tipo de negocios son los que quiebran más adelante porque no tienen una buena estructura. Ujú. El tener una visión concreta y bien definida es importante a la hora de comenzar un negocio. Sí, yo creo que es muy importante el que tengas una visión, pero la visión creo que no dicta el destino de la empresa. ¿Por qué? Porque va a haber muchas variantes conforme vayas avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la empresa de nosotros, digamos, tu eslogan o tu filosofía es Quality You Trust. Sí. Y ahí es donde entran tus puntos intangibles y la gente sí confía en nosotros. Y la gente confía en nuestros trabajadores. Y la gente Cuestiones. confía en nuestros resultados. Entonces ahí es donde entra todo no tanto tu visión, sino tu sistema de trabajo. Claro. De que tienes que seguir avanzando y respetando lo que tú estás tratando de promover. Pero sí, yo creo que es importante que alguien empiece con una visión para saber dónde vas, porque si no, realmente inclusive tu mismo personal, tú le puedes decir esto, lo otro y aquello, pero si no lo sabes cómo dirigirlos o que sepan al menos dónde vas, pues no. El otro día escuchaba algo estaba en un audiolibro donde tú tienes que tener, es como un camión, un autobús. Tú tienes que ir sentando en cada asiento cada especialistas en algo, en barrer, en lo que tú quieras, pero especialistas. Pero cuando el líder, que sería en este caso el chofer, les explica cuál es la visión, no les está explicando dónde va a ser el destino final, Claro. pero les está explicando la visión. Toda la gente que va dentro del camión van a confiar plenamente en la persona y se van a ir en el mismo camión. Obvio va a haber gente que va a seguir subiendo y bajando porque así es la vida. Sí, claro.
Pero sí es importante que haya una visión empresarial o una visión laboral para que la gente sepa a dónde van a terminar. A huevo. Diferencia entre perderlo todo y apostar todo por ti mismo. Hace rato platicábamos, volvemos a Toluca, volvemos de donde eres, a México. En ese momento tú dijiste, nos vamos, lo dejo todo aquí, es mi oportunidad, la necesidad, ¿cómo fue? ¿Qué miedo fue lo que sentiste o cómo te sentiste en el momento de tomar esa decisión? Porque quieras o no, no es una decisión difícil. Al final de cuentas estamos en tiempos diferentes. Creo que en esta época las generaciones de hoy en día pueden venir a Canadá mucho más fácil que antes. Sí. Y la decisión es como más rápido, ¿no? Es con la tecnología, las redes sociales, todo cambia. En ese tiempo era diferente. Era un Canadá muy diferente, un Canadá que estaba en el olvido, que no era un lugar en el que realmente la gente quisiera como migrar como Estados Unidos. Sí. ¿Qué fue para ti? ¿Dijiste, voy a llegar con alces a la nieve? ¿O cómo fue el miedo? ¿Qué miedo sentiste, si es que sentiste alguno? Pues mira, la verdad que no sentía miedo, era más como emoción, porque inclusive la noche antes, o sea, imagínate qué tan inconsciente uno es de la noche antes de llegar si la noche antes de llegar a Canadá, se supone que pues un viajero normal está preparando su maleta, despidiéndose de familia Claro. y listo para el siguiente día, ¿no? Yo me fui de borracho un día antes, mandé toda mi ropa a la lavandería y se supone que iba yo a ir a recogerla y irla a doblar y hacer mi maleta. Claro. Pues no lo hice, sino fui a recoger la maleta, la ropa al siguiente del día que yo me tenía que venir. Todavía parte de la ropa con la que llegué aquí a Canadá venía mojada en la maleta. ¿Por qué? Porque inconscientemente un día antes nos fuimos de fiesta a despedirme de los amigos y creo que llegué a la casa de mi tía Mi vuelo era a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Y yo llegué a la casa de mi tía a dormir como a las 7 de la mañana. No. O sea, ni dormí, ¿no? Obviamente, pero yo venía súper emocionado, súper motivado, súper listo a hacer lo que fuese. Ya había hablado yo una semana porque esta idea empezó un miércoles y el siguiente miércoles ya estaba yo aquí en Canadá. O sea, fue así una decisión de una semana. Entonces, yo creo que es una decisión completamente racional, pero irracional. Claro. Porque yo no sabía ni a dónde venía. O sea, te puedo decir que yo no sabía si había nieve o no. No sabía si venía en verano, si venía en invierno. Yo no sabía nada. Yo lo único que le dije a este amigo que me dio la bienvenida aquí en Canadá, yo lo único que necesito es, si no puedes darme hospedaje, nada más dame chance una noche. Así yo tenga que dormir en la calle, en un parque o donde sea, tú nada más dame chance de una noche. Él todavía se acuerda, me dice, no, o sea, pues jamás te iba a dejar en la calle, ¿va? Claro. Pero me acuerdo todavía mucho, él me dice, te acuerdo mucho de tus palabras pues, que te vas a quedar aquí en la casa, ¿no, güey? Sí. Entonces, cuando llegué a Canadá, pues yo venía súper emocionado. Y desde esa noche yo me enamoré. Me acuerdo que cuando me fueron a recoger, veníamos entrando él vivía aquí en el centro. Veníamos entrando por el Gardner y veníamos viendo la torre. Sí. En ese tiempo el Royal Center se llamaba el Skydome. Uh-huh. Y yo decía, no mames, está precioso. Yo aquí me quiero quedar. Y volvemos a lo mismo de la inconsciencia de jóvenes. Los $300 que traía en mi cartera. Esa misma noche. 100 varos se los di a la mamá de este amigo porque me dijo que tenía que darle para la despensa y para creo que me guardé un poco para el Metropass o algo así, lo que llaman el presto ahora. Y los otros 200 varos me los eché en la misma noche. Sí, claro. Festejando que llegaba. Sí, según yo que llegué al país donde supuestamente me iba a quedar un año y ya llevamos 20 entonces. ¿Le sufriste al principio? ¿Como todos o no tanto? Sí. O sea, fíjate que no tanto de sufrirle de que no encuentro chamba, porque sí encontramos trabajo de inmediato, pero fue más de que hubo dos personas que no nos pagaron y que se nos escaparon, y donde esas personas sí tuvieron ese cinismo de verte la cara, y donde sí yo me acuerdo haberme sentado con otro amigo, en un lugar donde nos llevaron a dormir supuestamente que nos iban a pagar al siguiente día, sentarme a llorar en un carrete de alambre y decirle a mi amigo, no, yo no vine a este país para que me ofendieran, o sea, yo
voy a demostrarme a mí mismo que soy más cabrón que estas personas. Jamás, al otro día esa persona nos tenía que recoger a las 7 de la mañana para llevarnos a chambear. Jamás se apareció. De hecho, nos fuimos esa misma noche, o sea, ni siquiera nos quedamos a dormir. Se supone que nos íbamos a quedar a dormir porque le dijimos que nos habían corrido. Pero, o sea, no, jamás nos corrieron de algún lugar. Era nada más que él sintiera la presión de que si no les pago, ya los corrieron, ¿no? Pero no, pues él ni remordimiento tuvo. O sea, él nos decía el otro día, mañana vengo por ustedes, me los llevo a la obra y ya les pago. En la noche nos fuimos y al otro día el teléfono estaba suene y suene de que, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, jamás contestamos, jamás volvimos a saber del tipo este. Y así nos llevamos a encontrar un par de personas que son abusivas. Y es por eso me gusta ser muy leal con nuestros compañeros, porque al final de cuentas yo creo que todo lo que hace se paga en algún momento. Entonces siempre es bueno ser respetuoso con todo el mundo. Y es sorprendente que años después, digo, estamos hablando que cuando tú viniste, que era 2004. 2004, imagínate. Y hasta la fecha siguen pasando ese tipo de cosas. Y sigue habiendo gente que se aprovecha de las personas. No sé si te acuerdas de la señora que ayudamos en ese momento cuando la estafaron y demás. O sea, sigue habiendo gente muy mala en cualquier lado, ¿no? Pero yo creo que hay más gente buena que mala. Claro, totalmente. Más gente buena que mala y gente que siempre va a ser recíproca a lo que... recíproca y perceptiva a lo que tú vayas diciendo. Entonces, pues, yo creo como empresa tú no puedes llegar a tratar mal o ofender a la gente. Te van a hacer mal el trabajo. Es un valor muy fuerte de la compañía, ¿no? Sí, yo creo que el respeto, el simple hecho de que vayas y saludes a las personas, que te sepas sus nombres, a lo mejor no te vas a saber el nombre de todos porque a veces llegan a ser muchos, pero que les des la mano, que los saludes o que agradezcas por el trabajo que hacen, pues eso habla mucho, como decías, de la identidad de la empresa. Y yo creo que pues las personas también agradecen ese tipo de acciones. No que me agradezcan, porque no me gusta que la gente me venga y señor, gracias, no, jamás. Aparte, ¿no? siempre hablas en nombre de la compañía y eso siempre se me ha hecho muy, muy curioso. Nunca es como Iván es el todo, ¿no? O sea, siempre hablas muy respetuoso como la compañía quiere esto, la compañía desea esto, la compañía planea avanzar en esto. Y creo que eso se me hace muy chido también y que los compañeros también lo ven como... No, gracias que lo notes. Yo creo que eso es importante porque todo mundo, las decisiones que se tomen, pues obviamente hay diferentes, hay un escalafón laboral, ¿no? Entonces, todos los niveles tienen que tomar decisiones. Cuando hay gente en los lugares de trabajo, tienen que tomar decisiones. Tú en tu área laboral con nuestra otra compañera también tiene que tomar sus decisiones. Claro. A nivel administrativo, a nivel financiero, todo el mundo toma decisiones. Pero como dueño de una empresa, tú no puedes llegar a decir, yo quiero que se haga esto. No, pues no, o sea, porque está bien que tú lo quieras, ¿va? Y está bien que tú seas el que toma la decisión. Pero a final de cuentas, todo el mundo tiene que ser partícipe de esas decisiones o de ese movimiento, porque a final de cuentas, un dueño no es nada más la persona, no es nada más la empresa la hacen todo el mundo. Claro. Entonces, una compañía no puede funcionar sin los trabajadores. Y yo creo que los trabajadores es la parte más importante de una empresa. Y es algo que yo peleo mucho no peleo, no que suene la palabra pelear, pero lo hablo mucho con mis clientes. Lo expones mucho. Lo expongo, es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es labor física, ¿me explico? Entonces muchas personas piensan que nuestro trabajo es el de hasta abajo, o sea, como que trabajos en general, ¿me explico? Uh-huh. Y realmente no. Y eso es algo que aprendí mucho en los corporativos, de que como eran ventas, pues sí, hay gente, por ejemplo, en el área de los relojes, hay gente que está dedicando a tallar piezas de oro, a pegar diamantes, a hacer esto, a hacer lo otro. Pero el último punto es el punto de venta, que es la persona que está enfrente del cliente. Claro. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos, estar al frente del cliente. Claro. Entonces, si tú no te preocupas por agradecerles, por entrenarlos, por darles las herramientas necesarias, estás frito. ¿Por qué? Porque no lo había pensado así. ellos son los que tienen el contacto directo con el cliente. Entonces, si tienes
personal que creo que es parte de la característica de nuestra empresa. Sí. Nuestros compañeros, cuando hay un trabajo difícil, tú bien lo sabes, ¿a quién le llaman? Claro. A nuestra empresa. Claro. Cuando hay un cliente difícil, ¿a quién le llaman? Ujú. A nuestra empresa. Cuando hubo otra compañía que dejó algo mal, ¿a quién le llaman para arreglarlo? A nuestra empresa. ¿Por qué? Porque saben que tenemos un tacto humano, un tacto... es un una ética, contacto humano. y es una ética laboral muy, muy, muy marcada, ¿no? O sea, Sí. es con muchos valores. No lo había pensado de esa manera y sí, al final de cuentas, la gente que está viendo al cliente, pues somos nosotros, ¿no? Al Sí. final de cuentas, y nosotros representamos a toda esa cola que está detrás, ¿no? O sea, Exactamente. y no lo había visto de esa manera, sí, está muy, muy, muy cabrón. ¿Cuáles son tus hábitos más marcados o los más importantes, personales? La puntualidad. Puedo ser muy cargante con la puntualidad. La limpieza. Soy muy pesado con eso. El respeto. Me tengo que sentir respetado y necesito que los que estén alrededor mío se sientan respetados. Y pues que la disciplina abarca muchos parámetros, pero creo que soy disciplinado. Disciplinado. O sea, Sí. es el hábito más marcado Sí, claro. que podrás decir que tienes. Para cerrar, mi Iván, ¿cuál es tu definición de éxito y de plenitud en la vida? Wow, es difícil, pero yo creo que el éxito yo lo definiría y creo que lo defino de esta forma. Estar en paz contigo mismo, a tener lo suficiente para subsistir sin exagerar y que las personas que te rodeen no que te admiren, sino que te respeten porque sienten respeto de ti mismo. Yo creo que cuando encuentras ese balance de respeto hacia los otros, ese era mi punto, y la gente aprecia eso, de que me siento respetado porque él me respeta, yo creo que puedes vivir una vida tranquila y una vida plena. Nunca he pensado que el éxito de Iván Casasola es financiero, no, creo que no soy orientado así, pero sí mi éxito es cuando tengo resultados positivos en mi vida, en mi trabajo, en mi familia. Es como definiría mi éxito. Iván Casasola. Señor, Gracias, güey. muchas gracias, Mieri. Gracias, estuvo muy chingón. ¿Te divertiste, no? Bastante, estuvo bueno. Gracias a todos por venir. Iván Casasola, señores y señores. Ahí ya saben, sigan en las redes sociales. Ahí nos vemos. Bye.